lo que deseamos es compartir un poco de la experiencia acerca del tratamiento de los pacientes COVID-19 en áreas de terapia intensiva en algunos países de Latinoamérica, como una experiencia inicial. Los temas dedicados en esta ocasión se relacionan a la situación del sistema sanitario, en este caso desde Colombia, México, también Bolivia, el manejo clínico de los pacientes con COVID-19, los parámetros de ingreso y egreso, la mortalidad, los criterios para el alta del paciente, así como las características particulares en el manejo de pacientes en cuidados críticos a muy alta altitud. Vamos a presentar los profesionales que nos acompañan en esta ocasión. Ahí veo un saludo al doctor Daniel Molano Franco, quien es especialista en medicina crítica y cuidado intensivo del Hospital San José de Bogotá, máster en infecciones nosocomiales, Universidad de Barcelona, Hospital Valderrama, especialista adjunto del Hospital San José y Clínica Roscoe Medical Center en Bogotá, Colombia, así como instructor asociado de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad del Bosque. Así también mando un saludo al doctor Eduardo Rivero Cigarroa, el cual es médico especialista en medicina crítica y terapia intensiva, jefe de la terapia intensiva del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México. Y bueno, su servidor, quien es médico de la terapia intensiva del Hospital del Norte, aquí en la ciudad de La Paz, Bolivia. Entonces, sin mayor dilación, podemos invitar al doctor Daniel Molano, si todo está listo, para que pueda comenzar con su presentación, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, Antonio, doctor Eduardo, compañeros de Agari, a los compañeros estudiantes de Bolivia que nos hicieron esta invitación. Pues dentro del marco de este conversatorio, digamos, en primera medida quisiera comentar un poco el escenario acá en Colombia. El primer caso que tuvimos de COVID aquí fue el 3 de marzo en la ciudad de Bogotá. Digamos, la población de Colombia son más o menos 48 millones de habitantes. Bogotá tiene más o menos 8 o 9 millones, tiene el aeropuerto internacional. Entonces, el primer caso que llegó al país arribó por esta ciudad, creo que después fue a la ciudad de Medellín, y se hizo la genotipificación del virus. Era un virus con un ancestro español, con ya un par de mutaciones pequeñas, pero pues, digamos, se logró rastrear hasta España, donde seguramente pues había llegado de China. A partir de este momento pues se hizo, digamos, un escenario del país y de la atención que se podría brindar en cuidado intensivo. En el país pues tenemos la sociedad de cuidado intensivo, más o menos con 1.200 intensivistas tamizados en el país, y aproximadamente 5.300 camas era el porcentaje de camas disponibles para atender la pandemia. Más o menos la ocupación de esas camas en Colombia van entre el 70 y el 80%. La gran mayoría son clínicas o hospitales privados, ocupan más del 50% del aseguramiento de estas camas. Digamos que el aseguramiento en Colombia hay una cobertura del 100%, pero la mayoría es privada. Los hospitales públicos tienen un número menor de camas y un número menor de unidades de cuidado intensivo. Más o menos en Colombia para esa época se tenía presupuestado que son 380 unidades de cuidado intensivo con 5.300 camas. Con este noticia pues se hizo un plan de contingencia de la sociedad de cuidado intensivo, digamos, dictó unos lineamientos para ampliar la capacidad. En primera medida, ampliarlas a las unidades de cuidado intermedio, que aquí se llaman unidades de monitorización especial, posanestésica, son unidades con monitoreo sin ventilación mecánica, con una rata de pacientes por médico más o menos de 8, son pacientes de mediana y baja complejidad. Entonces la primera medida fue ampliar esas unidades, que más o menos daba para tener unas 4.000 camas adicionales de UCI.
ampliarlas con ventiladores, con monitoría, con personal. Entonces, en términos globales, para atender el pico de la pandemia y el mayor número de casos, se contaban o se van presupuestadas unas 9.000 camas. En Bogotá, que es donde yo trabajo, digamos, para la época inicial teníamos 600 camas en promedio de cuidado intensivo. Y con la ampliación que se pretende, llegar a 1.300 a 1.500 camas. Se han ampliado servicios de hospitalización para adecuarlos para pabellones de COVID, las UCI de cuidado intermedio, de cuidado coronario, ampliarlas a COVID, y se hizo un hospital de contingencia en el Centro de Convenciones más grande de Bogotá para 2.000 camas de pacientes no COVID, pacientes con otras patologías. Digamos, ese fue el escenario que se planteó. Se instauró más o menos con los primeros 50 casos positivos, se hizo un cierre de fronteras, cierre de aeropuertos, y se empezó una cuarentena que empezó primero en Bogotá, la cuarentena obligatoria. Comenzó hacia finales de marzo, mediados de marzo, el 19 de marzo. Entonces ya llevamos 6 semanas de aislamiento obligatorio y se han en principio prolongado hasta el 11 de mayo. O sea que tendríamos casi 7, 8, casi 2 meses de aislamiento. Obviamente, pues, estamos hablando desde el punto de vista de control de la transmisión, de reducción de la transmisión y de desplazar un poco la curva de contagio que está planeada que se desplace hasta junio, julio. Entonces, eso ha hecho que el número de casos en Colombia, digamos, en este momento son 7.070 positivos, con 308 muertes más o menos. Hemos tenido dificultades sobre todo en las zonas de frontera, la frontera con Brasil, la frontera con Ecuador, en Manaos, en Guayaquil, se han presentado muchos casos, entonces se están desplazando los casos, y en Bogotá tenemos más casos, tenemos aproximadamente el 33% de los casos de Colombia. O sea que aquí en Bogotá hay 2.800 casos positivos, más o menos ha habido 100 muertos. Digamos que el porcentaje de hospitalizados, asintomáticos y críticos es igual al mundo. Más o menos los críticos aquí en Bogotá son el 3%, 4% del total. En este momento hay unos 170 pacientes hospitalizados en terapia intensiva. En mi hospital hemos atendido unos 40 pacientes de terapia intensiva, y pues más o menos ese es como el escenario de Colombia y de aquí de Bogotá. No sé si quieren hablar de Bolivia o de México, y después seguimos hablando del manejo que se ha dado, o como quieren que hagamos la disertación. Yo creo que lo hagamos. Yo creo que lo podemos hacer. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Yo creo que podemos hacer por cada ponente en relación a las temáticas que se plantearon, ¿no? Después de esta descripción que nos formulamos, tal vez ya comentarnos cómo es que los pacientes ingresan, cuánto el porcentaje de esta ventilación mecánica invasiva, están utilizando los sistemas de terapia de alto flujo, la ventilación mecánica invasiva bajo ciertas condiciones, y también el protocolo de manejo, cómo van con el oxicloroquina, la oxicloroquina, no sé si tal vez han tenido prolongación del QT, arritmias y demás, todos los episodios de poderes celulares que contrastan, ¿no?, con lo inicial que eran los reportes de quimioterapia, ¿no? Y después de eso, ver cuáles son las perspectivas, cuáles son los resultados y las necesidades tal vez así por país, y podemos dar como un espacio de 20 minutos por ponente. Bueno, muy bien, Antonio. Bueno, digamos, nuestra población no es una población tan mayor. Nuestra población en el centro del país es una población andina. Hay mucha diabetes, hipertensión en un moderado porcentaje,
no hay tanta población obesa, digamos. Pero depende, digamos, del estrato socioeconómico. Entonces, los pacientes que hemos atendido sí se asemejan mucho a los reportados, sobre todo en Nueva York. Los porcentajes son similares. Los 3 factores de riesgo principales han sido hipertensión, diabetes y obesidad, sobre todo la obesidad. Como la cuarentena ha sido tan estricta, hemos atendido mucha población que se ha expuesto. Entonces, población sanitaria, tenemos con más 480 miembros del personal sanitario infectados. Lastimosamente han fallecido 6 personas, 4 médicos y 2 auxiliares de enfermería, digamos, y personal de seguridad. Ese ha sido otro factor de riesgo en este momento para nosotros, de personas que se han expuesto a la infección. Digamos, los criterios que se han tenido para la admisión, pues es un lineamiento del Ministerio de Salud, de la Sociedad de Infectología, de la Sociedad de Cuidado Intensivo. Son pacientes, a pesar de que no se ha, digamos que con los primeros criterios de colapso del sistema de salud que hubo en Europa, se fue muy estricto en que los pacientes con síntomas leves o asintomáticos estuvieran en casa. Pero ante la baja demanda por la misma cuarentena tan temprana y tan prolongada, muchos de estos pacientes con criterios leves se han hospitalizado en planta. En la UCI pues hemos admitido a los pacientes con trastorno de la oxigenación, digamos que moderado a severo, que para nuestra ciudad está a 2.700 metros, hemos aceptado PAFI de 150 hacia abajo. Pacientes con indicación de soporte ventilatorio y en un comienzo a todos los intubados con polipneas por encima de 30, con oximetrías, con saturaciones de oxígeno por debajo de 85, 84 y con PAFIs por debajo de 150. Digamos, siguiendo un poco los lineamientos de ventilarlos temprano y pronarlos temprano. A medida que han pasado los casos que no hemos saturado las unidades, digamos que las unidades aquí, muy poco, un 4 o 5% tienen sistemas de habitaciones con flujo laminar o con sistemas de succión cerrada, digamos, de presión negativa. Entonces no estábamos usando en ninguna ventilación no invasiva, de terapia nebulizada, cánulas de alto flujo. Eso cambió un poco en los últimos 20 días. Hemos comenzado a usar cánulas de alto flujo, con lo cual van muy bien nuestros pacientes que mejoran mucho el trabajo respiratorio. La clínica ha sido igual, muy pocos pacientes con choque séptico, con necesidad de vasopresores, sobre todo son pacientes hipoxémicos, con trabajo ventilatorio. Digamos, de los pacientes que hemos atendido sobreinfectados no ha habido ninguno, le hemos hecho cultivos por calcitoninas, filarray de PCR para otros virus y no hemos tenido ninguna positividad por ahora. Son pacientes, los obesos. Bueno, hemos tenido también una población, como les digo, esto ha sido algo llamativo por la cuarentena tan estricta, aunque los pacientes que más han muerto en Colombia son los de 60 a 80 años, ese es el rango de edad. Pero los pacientes jóvenes que más hemos tenido complicados son obesos, y en esos pacientes obesos la inflamación ha sido muy severa. Hemos tenido ferritinas elevadas, LDH, dimerodema y protrombóticos. Digamos, esos exámenes de tamizaje inicial de pronóstico. Aquí se hizo una guía nacional, como les dije, entonces digamos que el protocolo ha sido que todo el paciente que se hospitaliza se le hace la tamización con PCR, ferritina, LDH, dímero de radiografía, transaminasas, troponinas, bilirrubinas, y hemos visto que los que se asocian a peor pronóstico son troponina elevada y ferritina elevada, leucopénicos, las plaquetas, a menos que estén en CID, han estado normales. Se han hecho muchas radiografías y TAC a la admisión, porque digamos que o acá en Bogotá al menos hay
mucha posibilidad de hacer tomografías antes de ingresarlos a la UCI. Y ese ha sido como el perfil clínico de los que hemos tenido. Como les dije al comienzo, ventilamos muy temprano, con PAFIs por debajo de 150. Si no había mejoría, pronábamos, bueno, empezamos con PIB de 14, 16, volumen corriente de 6 litros kilo. Si no había mejoría, en 6 a 12 horas en la oxigenación, relajábamos, pronábamos, ciclos de 16 horas. La paciente que más pronos tuvimos fueron 7 ciclos, 2 semanas ventilada. Pero ya vimos, digamos, ahora la necesidad de pronto de contemporizar un poco la disnea o el trabajo ventilatorio, mejorando la oxigenación. La guía institucional también en un comienzo, pues, digamos, avaló el uso de hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir. Entonces, a todos los pacientes que se admisionaban se les iniciaba, inclusive hubo instituciones que recomendaron profilácticamente al personal de salud tomar hidroxicloroquina. Algunas instituciones le adicionaron acitromicina. Digamos que nosotros usamos hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, tratamiento antibiótico de entrada a todos los enfermos. Si era comunitario, piscina sulfaltán, claritromicina. Si tenía riesgo nosocomial, escalonamos a cefepime o abriptazo. Tromboprofilaxis farmacológica con heparina de peso molecular o no fraccionada. Básicamente eso. Esteroides no hemos recomendado ni en la guía ni en la práctica clínica. Todavía no hay mucha certeza si iniciar esteroides en qué momento de la enfermedad. Digamos, como también no hemos saturado nuestro sistema, estamos recibiendo pacientes con tiempo, 6, 7 días de los síntomas, polimnéicos, febriles. En esos pacientes hemos contemporizado la intubación, ventilada, líquidos, digamos, en una forma restrictiva, no tan liberal, y posiblemente, al comienzo usamos estos medicamentos, ya ahorita en muchas instituciones, bueno, primero se desabasteció también la hidroxicloroquina, que comenzó a usarse en forma empírica, ambulatoria, la gente comenzó a tomársela y dejó de estar disponible, entonces dejamos de usarla. Sí tuvimos un paciente que falleció por una prolongación del QT, en quien estábamos dando la terapia con los protocolos europeos. Eso nos hizo tener temor de usarlo tan liberalmente. Entonces, en este momento estamos usando el mismo manejo, pero digamos, no tenemos disponible en mi hospital al menos ese medicamento, entonces no lo estamos usando. La heparina también va muy ahora de la mano de que el que tiene dímero de por encima de 1000, de 1500, dice que aumentar la dosis de heparina o peso molecular. No hay una estandarización de eso por ahora. Corticoides sí no estamos usando, no sé si en alguna institución, pero no está protocolizado. Otros medicamentos como anti-L6, interferón, otros antivirales no se están usando. Empezamos un protocolo en el hospital hace 2 semanas de suero convaleciente. Ya se hicieron las donaciones, ya se hizo el protocolo institucional. Digamos que el protocolo es usar plasmaféresis, 3 sesiones, y posterior a la plasmaféresis hacer suero convaleciente de pacientes recuperados con anticuerpos positivos. Pensaría que empezaríamos a usarlo en el próximo paciente que tengamos, que ya está avalado, ya está en suero donado, ya lo tenemos conservado, digamos. Y en eso vamos en cuanto a terapia. Los pacientes que se han ventilado han tenido peor resultado, digamos. En principio, la letalidad nuestra, como les dije, es alta, porque todavía no tenemos, las pruebas se estaban haciendo muy lentamente. Ya esta semana pasada empezaron a subir las pruebas de diagnóstico, entonces me imagino que la letalidad bajará un poco, pero ahorita está en 4.5.
Y bueno, digamos, esa es la percepción que esperamos. Esperamos, como les digo, que ya el 11 se disminuyan las restricciones. Ya hace 8 días empezó la liberación de algunas industrias, la metalúrgica, la de construcción, la de manufacturas. Por ahora los colegios están cerrados, las personas mayores de 60 años están en la casa. En algunas ciudades hay cuarentena todavía, este fin de semana están cuarentenas, pero también se ha visto brotes de violencia, de pérdida de empleo severo en mucha población migrante está, digamos, en las calles y en los barrios más de los suburbios de la ciudad. Ya hay mayor número de casos que ya la gente está dejando de cumplir la cuarentena en forma estricta. Entonces esperamos que a partir del 11, una semana después, comiencen a aumentar los ingresos. Esperamos que la adecuación del sistema de salud haya sido suficiente, digamos, que no se vaya a desbordar hacia finales de mayo o comienzos de junio, que se espera que tengamos el mayor número de casos en ese momento. No sé qué otras preguntas o discutimos luego, de pronto otros manejos de los colegas. Hay muchas cosas que hemos pensado. Estamos haciendo un protocolo de investigación también con Canadá de alto flujo a nivel de nuestra lectura y de la lectura de Bolivia y de Perú. Muchos hospitales están corriendo protocolos comparando hidroxicloroquina versus placebo. En Remdesivir no tenemos aquí, o sea, no creo que estemos usando. Se hicieron, bueno, en investigación se hicieron como 12 prototipos de ventilación mecánica. O sea, hay muchos ventiladores que están fabricando en muchas universidades, muchos prototipos de elementos de protección personal. Básicamente en eso ha girado nuestra investigación. Antonio, muy bien. Claro que sí. Muy bien, agradecemos a los Molanos por darnos todo este panorama en cuanto al manejo y a la experiencia que están viendo. Es importante que países latinoamericanos también compartamos nuestra experiencia, no solamente viendo hacia, como dicen los Molanos, por Estados Unidos, intentar aprender, sino simplemente creo que lo más adecuado es describir nuestra experiencia y ajustar nuestro comportamiento a realidades propias. En este sentido, vamos a invitar al doctor Rivero y puede ahora ilustrarnos en relación a la atención y la experiencia que tienen allá en la Ciudad de México. Muchas gracias por la invitación. Me voy a permitir con ustedes compartir unas cosas que hemos hecho nosotros. Recuerden ustedes que nosotros durante el 2009 fuimos el inicio de la influenza H1N1 y lo que tuvimos que hacer allí fue tratar de aprender muchas cosas y en donde, al igual que ustedes, nos estamos enfrentando a un evento difícil que es esta pandemia ahora con el SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Bueno, análisis muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, la gran desventaja es que nosotros tenemos una de las ciudades más grandes. Cuando hicimos esta presentación, estos eran los datos en el 2012, México tenía 20 millones de pobladores en todo lo que es Ciudad de México con su zona conurbana. En estos momentos estamos en 25 millones, lo cual hace que evidentemente sea un problema de salud muy importante y en donde, como ustedes ven en esta diapositiva, tenemos una gran cantidad de cosas que nos pueden afectar. Entre ellos resaltan evidentemente el coronavirus, pero si ustedes ven en esta diapositiva, lo que tenemos es una gran cantidad de enfermedades virales que nos pueden afectar, además de las diferentes infecciones que podemos ver nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros propusimos para poder estar aquí en la Ciudad de México y en el país para formar parte de la estrategia de atención?
tratar de identificar rápidamente a este grupo de pacientes con un diagnóstico certero, lo más certero que se pudiera, tratar de mantenerlos en aislamiento con su manejo de casos y evidentemente prevención y control de infecciones, todo esto a través de lo que es el liderazgo centrado en, nosotros le llamamos Secretaría de Salud, quien es creo que con ustedes es el Ministerio de Salud, el órgano rector de salud de cada uno de nuestros diferentes hospitales, quienes iban a llevar el liderazgo y la coordinación junto con la información. De hecho, con nosotros ustedes probablemente sepan que el subsecretario de Educación, Atención en Salud, es nuestro vocero. Él sale todas las noches, todos los días, a las 7 de la noche a dar un informe de cómo vamos, qué hemos hecho, qué no hemos hecho, cómo vamos con el avance en la atención. Y evidentemente en la parte de logística y operaciones, tratando de buscar una administración, unas finanzas importantes. Aquí gran parte de todo esto que tenemos es que durante todo este tiempo lo que hemos visto es que el tratar de tener los recursos puede ser algo muy difícil para nuestros países. Como ustedes saben, México, a pesar de tener una economía estable, razonablemente también somos parte del grupo de países en vías de crecimiento, como dicen ahora elegantemente, países, como le dicen, en desarrollo, en alguna cosa que utilizan ahora los economistas para decir que sí crecemos, pero despacito, y que vamos mejor cada día. Al igual que todos nuestros países en Latinoamérica, evidentemente lo que tenemos que ver es cómo nos preparamos para esto, y una parte importante es el hacer un triaje adecuado con una utilización de recursos de forma adecuada y ponerlos cerca de nuestros pacientes, optimizando además al staff. Yo no sé ustedes razonablemente cuántos sean en su país. Nosotros en México país tenemos alrededor de casi 3,000 intensivistas para todo el país y somos una población de 126 millones de mexicanos, lo cual hace que nos toque casi de a 100,000 pacientes por cada intensivista, que como ustedes lo ven para todo el país es realmente muy poco. Y lo que tuvimos que hacer fue tratar de optimizar el staff y darles a todos el equipo necesario y los espacios, tratar de establecer la política pública para cuidar a los diferentes hospitales y a los países, y en donde cada uno de nosotros evidentemente nos vamos a enfrentar a grandes cosas, requerimientos de personal, de equipo, de educación, y en donde este plan completo va a implicar un proceso educativo muy grande. Como ustedes lo ven, en todos los países razonablemente en el mundo, los intensivistas, los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud, afortunadamente es bien tratado. Sin embargo, hemos también tenido algunas desventajas en algunos otros países en donde el educar a nuestra población puede ser difícil. Ahora, ¿qué número de pacientes críticos iremos a tener? Pues va a depender evidentemente de cómo vayamos con el R0 del coronavirus, que si ustedes lo ven, hay algunas series que dicen que el R0 es entre 2 y 3, y hay algunos que son catastróficos hasta 5, y hay algunos que son todavía peores hasta 8, lo cual hace que entonces tengamos nosotros un problema importante para tratar de establecer el número de pacientes críticos que podemos tener, y en donde la transmisión de humano a humano es muy compleja. Como ustedes recuerdan, por ejemplo, el R0 de sarampión es de 18, cosa que eso nos pone en un gran problema de salud cuando tenemos por ejemplo, una crisis con sarampión en cualquier ciudad del mundo. Y, por otro lado, el tiempo para desarrollar la enfermedad y lo que va a durar puede ser muy complejo. Ahorita oyendo a Daniel, te puedo llamar por Daniel, ¿verdad? Perdóname. Es que yo soy bien igualado, les digo que desde tempranito les hablo a todos de tú. Perdóname. Está bien, Eduardo. Gracias, igualmente espero eso de ustedes. Ahorita que ya a Daniel, gran parte del problema, y que es algo que nos puede colapsar a los servicios de salud, es que la duración de la enfermedad crítica puede ser muy larga. En promedio, nosotros en nuestro hospital estamos teniendo entre 7 y 10 días, pero ahorita este fin de semana, el día de ayer, acabamos de dar de alta a nuestra primer paciente
una de nuestras primeras pacientes que llegó el 25 de marzo. Como ustedes lo ven, eso fue prácticamente 5 semanas de atención. Y esto evidentemente hace que el sistema pueda colapsar porque pues vas metiendo pacientes que no puedes ir evolucionando. Y en donde probablemente, y esto es aquí donde estoy de acuerdo con Daniel, ¿no? Tenemos problemas para empezar tratamientos. No hay tratamientos en estos momentos que sean tratamientos aceptados, con una evidencia clara de que pueden ser benéficos, y en donde, evidentemente, nosotros los médicos en nuestros currículum de las escuelas, pues estamos habituados a querer salvar a toda la gente con las mejores medidas que tengamos, e iremos intentando lo mejor que se pueda. Ahorita nosotros hemos tenido algunas crisis, porque yo no sé si ustedes han visto esta parte del valor en ventilación mecánica. Los ventiladores que antes costaban entre 30 y 60 mil dólares, ahorita hemos podido encontrar algunos a 80 mil dólares o más caros, lo cual hace que evidentemente esto sea algo muy poco fácil de adquirir para cada uno de nosotros, y en donde debemos también de tomar en cuenta el personal. Como les decía, en promedio somos 3,000 intensivistas para todo el país, lo cual hace que las grandes ciudades sean muy beneficiadas de tener este grupo de especialistas. Yo en el instituto tengo 15 intensivistas, ¿no? Para una unidad de 14 camas. Hay capitales de estado que apenas están llegando a tener un intensivista en estos momentos, por cada capital de estado, ya no digamos por hospital. Y esto hace que evidentemente tengamos que capacitar mucho a nuestro grupo a través de sesiones. Tenemos un instrumento que se llama COVID-UTI, que es una plataforma que está en línea, en donde tenemos a disposición de todos una gran cantidad de materiales para capacitación, y en donde nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros técnicos respiratorios, los ingenieros biomédicos con los que trabajamos, el personal de apoyo, tratan temas que pueden ser útiles para el tratamiento de nuestros pacientes. Igualmente con nuestros ingenieros biomédicos, desarrollando prototipos que pudieran ser útiles. Y esto es algo de lo que tenemos un problema grave nosotros. Al ser pocos intensivistas, vean ustedes la cantidad de habilidades que tiene cada uno de los diferentes expertos que pueden estar con nosotros. Y esto, lógicamente, hay que irlo redondeando para tratar de cubrir a nuestra mayor población, en donde, como ustedes ven, debemos de cubrir una gran cantidad de variantes de tratamiento y utilizar la máxima protección cuando vamos a aerolizar a los pacientes. Esta es una diapositiva que ya es muy vieja. Esto es un proyecto que hicimos con la gente de Toronto, cuando estábamos preparándonos para ébola, cuando tuvimos todo este brote de ébola en África y que podía llegar a Latinoamérica, América del Norte, ¿no? Y en donde lo que tenemos que darle a nuestros pacientes en nuestro protocolo es gorro, gogles, N95, cubrebocas N95, bata impermeable desechable. Nosotros usamos un protocolo en la terapia intensiva con doble par de guantes y cubre zapatos. Todo esto encima de una pijama quirúrgica, que es lo que usa nuestro staff en la unidad de terapia intensiva. Y evidentemente las camas, los ventiladores, los monitores. Esto de la ventilación mecánica, esto igual después lo podemos platicar, cómo es que nosotros entramos a la ventilación mecánica en base a la oxigenación, el consumo eficiente de gases. Si ustedes revisan en sus diferentes hospitales, las dos causas más grandes de consumo en los diferentes hospitales es oxígeno y antibióticos. Eso es lo que más gastamos en los hospitales. Todo esto tenemos que eficientarlo durante estas fechas, y en donde el uso racional es muy importante. Es la educar también a nuestros pacientes que las puntas nasales van en la nariz, no van en la frente, y que esto les va a ayudar a estar en mejores condiciones. Y todo esto, a lo que los quiero llevar, todo esto ya se lo saben ustedes, que es lo que usamos, cómo usamos los medicamentos, a esto que en el caso de nuestro hospital
es una distribución tratando de cubrir todas nuestras entradas. Ahora hemos centralizado todo en el número 1, que es nuestra entrada principal, y aquí es en donde tenemos nuestro triaje, y en donde de aquí se distribuyen los pacientes entre el 2 y el 5, que son las áreas de urgencias y de atención hospitalaria, y las áreas que vemos con ustedes. Déjenme aquí, les voy a ir marcando en esta parte posterior, toda esta parte. Esto me ha dado la capacidad de poder tener nosotros 40 camas de ventilación mecánica, siendo que nosotros tenemos 14 camas nada más de terapia intensiva formal. Pero esto en nuestro instituto, que son 220 camas sensables, puedo llegar hasta 58 camas no sensables para la ventilación mecánica de este grupo de pacientes. Y esto dado por este triage, en donde lo que vamos haciendo es una selección de pacientes. Estas fotos son muy viejas, son de la epidemia de influenza, en donde teníamos toda esta serie de atenciones que podíamos dar por día, y en donde las extensiones es algo en lo que debemos ir tratando cada uno de nosotros de optimizar en nuestros diferentes hospitales. Es algo muy difícil, por supuesto, porque esto implica una gran interacción. Como bien lo dijo Daniel, nosotros en México lo que optamos fue por hacer hospitales netamente COVID. Esto es, los grandes institutos nacionales, en este caso en este momento son tres: el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, son los hospitales COVID en este momento. Nosotros nos encargamos de ver todos los pacientes con ventilación mecánica, y luego de ahí pasamos a los diferentes hospitales del gobierno de la Ciudad de México, y después de esto pasaremos a la salud, a la aseguranza pública, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social del Servicio de los Trabajadores del Estado, y finalmente a los hospitales privados, que ellos, como bien lo dice Daniel, ellos también tienen su propio mercado. Y en donde, aquí qué es lo que tenemos, y que esto es algo que quisiera ponerles a ustedes como propuesta, que es cómo tratar nosotros de optimizar los recursos. Y que esto evidentemente también implica que nuestro grupo médico de todo el país pudiera hacerlo, en donde la propuesta en el caso de nosotros es utilizar a nuestros médicos de base de terapia intensiva como cabezas de equipo, con un residente de terapia intensiva y residente de otras especialidades, en donde nosotros aquí podemos tratar de ayudarle a nuestros equipos con enfermería, a nuestros alumnos, a que veamos a una mayor cantidad de pacientes. En este esquema, nosotros estamos proponiendo, dado la gravedad de los pacientes, como bien lo dijo Daniel, que tengan una enfermera para cada uno de los pacientes, más su personal de apoyo, y que esto nos permita aumentar la atención y, evidentemente, mantener la calidad de la atención. Y todo esto, lógicamente, así como lo estamos haciendo con ustedes el día de hoy, tener una gran comunicación global, tratar de tener un buen bagaje de artículos, de propuestas, de análisis que nos permiten una educación adecuada, basándonos en este esquema internacional, y en donde, de igual manera, poder tratar de hacer investigación a nivel internacional. Lógicamente, esto a nivel nacional y regional debe ser mucho más importante, y el equipamiento que todos debemos de poner en la balanza. Con todo esto, por ejemplo, nosotros en México llegamos un poquito más tarde que Daniel y Colombia a esta crisis. Nosotros estamos ya por empezar teóricamente nuestro punto pico en esta siguiente semana, siguientes 2 semanas, y ayer en un análisis muy interesante del doctor Alejandro Macías, que fue nuestro líder en influenza H1N1 en el 2009, y viendo las proyecciones que hizo la gente de Singapur, México todavía nos faltan en promedio 40 días, aún pasando el pico,
que serían 2 semanas más o menos todavía de nuestro pico de contagio y de requerimientos de hospital, todavía nos quedarían 40 días más como para ver ya un descenso significativo de esto y, como bien dice Daniel, ver la forma de cómo ir reactivando nosotros y terminar la cuarentena en la que estamos teniendo todos. De forma tal que entonces lo que tenemos que ver es que la respuesta debe ser compartida en todos los niveles, tenemos que tener una planeación importante, viendo lo que son las necesidades reales, un liderazgo en donde nosotros en este momento lo llevamos todo esto con Secretaría de Salud a través del subsecretario Hugo López-Gatell, y algo que es sumamente importante para todos, la capacitación a todo nuestro personal con una educación oportuna a la población, de forma que tengamos un intercambio de información en tiempo real. Todo esto evidentemente no es sencillo, ¿no? Podemos ver todo lo que nos ha dicho Daniel de los diferentes protocolos. Hasta ahorita, si ustedes revisan las guías de la INSA, pues hasta ahorita si un tratamiento recomendado al 100% no tenemos. Nosotros bajo protocolo usamos acitromicina con hidrocloroquina, utilizamos tocilizumab, antivirales no tenemos, únicamente tenemos el antiviral que se ha utilizado para VIH, pero es lo único. Realmente lo que tenemos es mucho tratamiento de soporte, que es lo que estamos haciendo, están corriendo los protocolos. Al igual que Daniel, nosotros no recomendamos el uso de esteroides, ¿no? Dado que estos además se ha visto que aumentan la replicación del virus, y en donde lo que tendremos que ver es que el grupo de medicina crítica tiene que participar en este tipo de foros para que el resto del gremio médico pueda tener una forma, una visión de cómo ayudarnos a todos nosotros a salir de este problema que es la pandemia por SARS-CoV-2, enfermedad COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rivero. Sin lugar a dudas, una importante opinión en relación al tratamiento en Latinoamérica. Bueno, continuando, voy a presentar algo de la experiencia que tenemos en el hospital del norte. Ahí. ¿Lo ven todos, verdad? Ahí. Sí, gracias. Entonces, si bien Bolivia es un país obviamente mucho más pequeño, con menor población e intensidad poblacional en relación a México y a Colombia, particularmente en cuanto a la población, tenemos 11 millones de población estimada, y en la ciudad de La Paz y las juntas como 2 millones de población. Los habitantes de la zona donde yo trabajo se encuentran 4.150 metros sobre el nivel del mar, con una presión barométrica casi del 60% de lo que es la presión barométrica que encontramos a nivel de la costa, alrededor de 453 milímetros de mercurio. Y es importante esta reunión con el doctor Rivero, que se encuentra a 2.250 metros, ¿no? Y con el doctor Molano, que se encuentra a 2.630 o algo por ahí. Y nosotros nos encontramos, como dijimos, a 4.150 de la ciudad del Alto y a 3.600 de la ciudad de La Paz. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un poquito intentando caracterizar los detalles bien. Afortunadamente, no tenemos tantos pacientes en relación a otros países, pero esto también está obviamente basado en la densidad de la población, pues investigar qué diferencias habrían a tan alta altitud, ¿no? Entonces, vamos a mencionar un poquito con las diapositivas de apoyo, mencionando que, como ven en la imagen, pues toda la planicie de la ciudad del Alto, la parte de abajo, la ciudad de La Paz. Ahí la ciudad de La Paz pues declarada como ciudad maravilla. Y la ciudad del Alto, que a comparación de la ciudad de La Paz también tiene su nevado, el Huayna Potosí, y el pico 50 sobre el nivel del mar, y el hospital del norte, ¿no? Esa es la unidad de cuidados
pero que tenía información allá en México. Y solo para mencionar un poco, porque este webinar, como fue generado y coordinado para estudiantes, pues mencionar que la medicina intensiva es quizá la más joven de las especialidades médicas, que surgió gracias a la labor de la enfermera Floresta en 1954 en la guerra de Crimea, describiendo la utilidad, como decía el doctor Rivero, de lo que es el viaje, la categorización de los pacientes para determinar qué paciente puede recuperarse encontrándose crítico, ¿no? A diferencia de pacientes irrecuperables en los cuales podemos, aunque suene así de duro, desperdiciar mucho tiempo y recursos y las como especialidad, la medicina terapia intensiva recibió un gran impulso en la década de 1950 por la poliomielitis que existió en la parte superior de la presentación. Pueden ver cómo se encontraban las máquinas de ventilación mecánica a presión, en este caso negativa, ¿no? Allá en Estados Unidos. Algo interesante en Latinoamérica, muchos países se denominan medicina intensiva, como en Perú, en otros lugares terapia intensiva como Argentina, en México, pues porque nos parecemos en esa parte de medicina terapia intensiva, en Colombia es medicina de cuidados intensivos, pues básicamente creo que el concepto es lo mismo, ¿no? Tratar de pacientes más graves. Y como definición, pues es la parte de la medicina que se ocupa de los pacientes con disfunción potencial de uno o otro órgano, lo cual representa una amenaza para la vida y es susceptible, como dijimos, de recuperación. Ahora, entrando un poquito al tema de muy alta altitud, así suena algo interesante el título de muy alta altitud, muy redundante, ¿no? En español castellano, pero recordar que la medicina de montaña y ahí abajo tienen la Sociedad Internacional para Medicina de Montaña, reconoce esta clasificación como gran altitud de 5.499 metros sobre el mar, muy alta altitud en inglés como very high altitude, de la traducción literal, entre 3.500 y 5.500. En el caso en particular, creo que la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto se encuentran ambos a este nivel. Y finalmente, lo que es extrema altitud, por encima de los 5.500 metros sobre el nivel del mar, llegando a lo que se llama el punto muerto y ya a los 6.000, donde prácticamente no puede retirar una persona. Tienen entonces incluso el sitio web donde pueden ingresar y hacerse socios de esta sociedad internacional. Solamente hablando de la función primordial del pulmón, más allá de la función endócrina, ¿no? Es introducir el oxígeno y sacar dióxido de carbono, exhalar dióxido de carbono. El oxígeno constituye, como sabemos, el 20,21% la fracción inspirada de oxígeno y el 78% de nitrógeno y el resto en cantidades despreciables del resto de gases. Lo que nos interesa aquí es que la fracción inspiratoria de oxígeno es el 21%, es la misma, ya sea en el Himalaya, ya sea en Francia, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Bolivia, en todas partes del mundo. Esta fracción no cambia, ese porcentaje no cambia. Lo único que cambia es la presión. Como yo explico muchas veces, es como el fenómeno de una piscina. En una piscina, pues las moléculas que se encuentran abajo soportan el peso de las moléculas que se encuentran arriba. Los gases, también el oxígeno tiene peso, entonces tiene el mismo efecto. A nivel más alto, a nivel de los picos, pues la presión es menor. Entonces los gases tienen a disminuir un poco más y hay menor presión que permite que se disminuyan más, como se sienta el de María, ¿no? En este sentido es que tenemos la cascada del oxígeno, como ven en la diapositiva, a presión barométrica de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar, y bueno, va disminuyendo por el gradiente de presión hasta permitir que llegue hasta la microconcha con un nivel menor a un milímetro de mercurio y pueda generar la oxidativa y la producción de energía. ¿Qué pasa en nivel del alto? 4.150 metros sobre el nivel del mar. La presión barométrica no es de 760, sino de 453. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la corta y la altura? La hipoxia barométrica o hipobárica. No es la diferencia, como decíamos, la cantidad de oxígeno, sino la precisión. Recordar entonces que el 60% de la presión barométrica corresponde a nivel de la altura. Esto se denomina específicamente la presión inspiratoria de oxígeno, específicamente la presión de 85 milímetros de mercurio. De igual manera, este gradiente de presión permite ¿me escuchan? Ahora sí. Este gradiente de presión permite que de igual manera ingrese el oxígeno hasta la mitocondria, pero a partir de una presión barométrica de inicio menor. Tiene la gasometría arterial que fue descrita en el Instituto de Biología de la Altura,
donde encontramos los parámetros tanto a nivel de la altura como a la costa. Solo para precisar con mayor propiedad. Cuando nos referimos a altura, por ejemplo, a la altura de una persona, nos referimos pues a la distancia que existe entre el piso y el tope de la persona, a comparación de altitud, que es el término más importante. Altitud se refiere a la distancia que existe entre un objeto y el nivel del mar. Entonces los aviones viajan o vuelan a cierta altitud. Ahora, en relación a 4.150 metros sobre el nivel del mar, podemos ver valores ajustados, que lo hicimos en el hospital. Ahí tienen el valor de PO2 que corresponde a 54, que es un parcial de oxígeno. El nivel de PCO2 que es menor. ¿Por qué? Porque esta hipoxia barométrica determina que la persona o el residente comience a hiperventilar por un estímulo de los receptores esteroideos, lo cual obviamente elimina mayor cantidad de CO2 y se tiene una alcalosis respiratoria relativa de la altura, lo cual a su vez es compensado por disminución del bicarbonato a 19 mg por litro. Y la saturación correspondiente a esta presión parcial de oxígeno a nivel del alto corresponde al 69%, a diferencia de otras ciudades, en la que normalmente son 93, 95 o más de porcentaje. Incluso con un grupo que teníamos de investigación a la altura, hicimos unas relaciones, ya entrando un poquito a la terapia intensiva, según la fórmula publicada en el JAMA por la definición de Berlín, de cuánto correspondería por nivel de altitud por ciudades, en la parte alta, en comparación de otras ciudades, no aumentando altitud de barométrica, sino lo más alto, peor de paz, pero muy equiparable a lo que es el alto. ¿Cuál es la importancia del alto? Si ustedes entran simplemente, no estoy haciendo propaganda, entran a Wikipedia, ¿no? Pueden darse cuenta que la ciudad del Alto tiene, como decíamos, casi 1 millón de población y se encuentra a 4.150 metros sobre el nivel del mar. Y si bien el Tíbet, que se encuentra en China, es una región política especial, pero se encuentra en China, se encuentra a niveles más altos, 5.200 metros, tiene población más pequeña, por 5.000 pobladores. Entonces, la ciudad del Alto es la ciudad más alta con mayor población del mundo. Entrando a lo de coronavirus o la enfermedad que produce el COVID, pues mencionar que está descrito a nivel de la altitud que los receptores para enzima convertidora a la angiotensina tipo 1 se encuentran con una sobreexpresión incrementada por la hipoxia crónica renal, a diferencia de los receptores para enzima convertidora a la angiotensina tipo 2, los cuales se relacionan a la vasodilatación en pulmones, corazón, arterias, intestino, los cuales se encuentran con expresión disminuida. Y justamente estos receptores para enzima convertidora a la angiotensina tipo 2 son la puerta de entrada para el COVID-19, para el coronavirus, lo cual puede estar relacionado al índice de infección, siendo menos los individuos de la. Ven en esta diapositiva que podemos evidenciar en un estudio que se realizó, que está publicado, y tiene la referencia abajo, también donde participaron algunos autores bolivianos, que los puntos azules son la población infectada en China, y pueden ver que no afecta tanto al Tíbet, toda la parte alta de la sierra. ¿Qué pasa en Bolivia? De igual manera. Ahorita si entramos en internet vemos que Santa Cruz, de los 1.200 casos aproximadamente que hay en Bolivia, corresponde a 680. La mitad de casos es en el llano, en Bolivia. Y el resto, la otra mitad está distribuida tanto en zonas como Cochabamba, como Chuquisaca, Tarija y también zonas de altitud de la sierra. Este gráfico también nos ayuda a entender que la mayor cantidad de población infectada a nivel mundial se encuentra en ciudades por debajo de los 500 metros. La comparación de la densidad poblacional o de la concentración de personas infectadas que resulta baja por encima de los 500 metros. Estos factores medioambientales de la altitud, lo cual se asocia también a cambios drásticos de temperatura entre el día y la noche, pues conocemos nosotros que vivimos en la paz en esta parte del Alto, la gran sequedad del ambiente, la sequedad comparada a ciudades de la costa que llega a la humedad relativa a 80%, 65% en la paz, lo más seco que llega incluso 40%, asociado también a la alta radiación ultravioleta, es indudable que personas expuestas
a la luz solar con melanoma. ¿Por qué relacionado a la ácido fúrico? Pueda también naturalizar esta cadena de RNA, ¿no? Coronavirus. Ahora, específicamente hablando de los cuidados críticos a nivel del Hospital del Norte, tenemos pocos pacientes en este momento, como les dijimos, hemos atendido 6, estamos haciendo una pequeña, pero preparándonos también de forma similar a México, Colombia, y los picos se pronostican para mayo-junio, de forma similar a nosotros. Hemos tenido 6 pacientes varones, todos los varones, con una edad promedio, rango de edad de 49 a 67 años. En un minuto que voy a cambiar el micrófono, se está acabando. ¿Y me escuchan? Perfecto. Entonces, el promedio de edad de nuestros 6 pacientes llega a los 59 años, con un rango entre los 49 a 67. 2 pacientes procedentes del Instituto Nacional del Tórax, 1 procedente del Hospital de Clínicas y 3 procedentes del Hospital La Portada. Solo para mencionar, los 6 son de la ciudad de La Paz. Ninguno es residente de la ciudad del Alto como tal. 4 con hipertensión arterial sistémica, lo cual coincide con lo reportado a nivel de China, incluso con Nueva York e Italia. 1 con enfermedad renal crónica en hemodiálisis y 1 con diabetes mellitus. Hasta el momento, lastimosamente, 5 de estos 6 han fallecido, lo cual corresponde al 83%. Nos encontramos escandalizados por justamente esta evolución y lo que deseamos es analizar si la altura tiene, como decíamos, la transmisibilidad puede que sea menor por todos los factores que mencionamos, pero queremos analizar también la gravedad. Ahora, también debemos tomar en cuenta esta publicación que salió de la atención de los pacientes en el área de Nueva York, en el cual igual mencionan, ¿no?, que la principal comorbilidad fue la hipertensión en el 56.6% de pacientes, el 12.2% recibieron ventilación mecánica invasiva, y la mortalidad para los que requirieron ventilación mecánica invasiva fue de 88.1%. Esto escandalizó porque estamos hablando de un país más desarrollado en este momento. Sin embargo, salió una aclaración de esto, ¿no?, intentando decir que un 30% habían fallecido y otro 40% y un poco más todavía seguían en tratamiento. De todas maneras, es alta. La mortalidad en Italia al comienzo igual fue 60-30% de los pacientes con ventilación mecánica. Queremos analizar estos datos y comparar con nuestros pacientes. El promedio del tiempo de las manifestaciones clínicas, los cuales todos nuestros pacientes, los 6, tenían fiebre y tos seca, era de 6 días, caracterizando que los pacientes esperaban 4 días antes de acudir a buscar ayuda. El promedio de la estadía en terapia intensiva antes de que hayan fallecido estos pacientes, lamentablemente, era de 5 días. La saturación periférica de oxígeno por oximetría de pulso era de 67.5 al momento del ingreso, con un valor normal para nosotros, como decíamos, del 89%. Y la saturación periférica a las 6 horas, a pesar, muchos de estar con ventilación invasiva, PIB de 12, PIB de 14, coronados incluso, solo llegaba hasta el 86%. La PAFI, o la relación entre la presión de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno al ingreso de este grupo de pacientes en promedio de 50.68, teniendo un valor normal para nosotros mayor a 180. La PAFI a las 6 horas solamente llegaba a 63.36, imagínense, aún coronando a nuestros pacientes con protocolos de 18 horas durante 3-4 ciclos, no mejoraba, no sube más de 85-86%. Pero no solamente se relaciona a hipoxemia, también a hipercapnia. El 66% de nuestros pacientes se encontraba con un valor de CO2 elevado, entonces era una insuficiencia mixta, tanto hipoxémica como hipercapnia. En cuanto a la compliance estática, un parámetro que utilizamos en ventilación mecánica para ver si tengo la rigidez de los pulmones, la compliance, bueno, la capacidad que tienen los pulmones para inflarse, en términos sencillos, era de 24.3 mililitros por centímetro de agua. El valor normal descrito también aquí en altitud de 80 por lo menos. Entonces, son pulmones rígidos, difíciles de ventilar. Y la gasometría arterial de ingreso promedio de nuestros pacientes específicamente era de 734 con PO2 51.6, CO2 34.62 y bicarbonato 18.15 con saturación de 77. Esta es una gasometría. Como se dan cuenta, son pacientes con acidosis mixta. En cuanto a las escalas pronóstico, el SOFA, una escala muy utilizada en terapia intensiva, al ingreso de nuestros pacientes era del 14 puntos. Estaban en disfunción orgánica múltiple. Y el Apache 2,
tal como está descrito en la literatura, evaluado, en nuestros pacientes era de 31.5 puntos para pacientes no quirúrgicos. Imagínense, el 75% de posibilidad de mortalidad. Así nos han llegado nuestros pacientes del Hospital del Norte. Ahora, también atendemos pacientes moderados, no específicamente en la terapia intensiva, sino en sala de neumología y medicina interna. Tuvimos hasta el momento 3 pacientes, destacando una paciente embarazada que llegó a la semana 36.2 como un producto que fue extraído mediante cesárea, porque no está recomendada aún por el nivel de evidencia escaso que tenemos a nivel mundial. Pero después de realizar la cesárea se tomó la muestra del producto y tampoco tiene datos de transmisión vertical. O sea, por lo menos con ese caso que vimos en el Hospital del Norte y lo relatado en China, pues el coronavirus no se transmite, no existe transmisión vertical a través de la placenta, por lo menos en el tercer trimestre. Entonces, los otros 2 pacientes están en franca recuperación. De hecho, ya se fueron estos otros, uno de estos pacientes ya se fue a su domicilio, salieron las 2 pruebas negativas, ahora nos quedan todavía 2 pacientes. Ahora, como cuidados intensivos nos encontramos, como decimos, escandalizados, nos encontramos atemorizados, porque esta es la estadística de la supervivencia en la terapia intensiva donde yo trabajo durante diciembre, enero, febrero, antes de volver al hospital COVID, y que teníamos una supervivencia de 73%, con una supervivencia ya corregida a las 24 horas, sacando los pacientes que fallecían dentro de las 24 horas, del 77%, y ahora es al revés, el 77% o más se nos están muriendo. Estas son nuestras imágenes de nuestra terapia intensiva para un nivel público de Bolivia. Tenemos las condiciones mínimas, incluso tenemos algunas características. Detrás de ustedes es una máquina para hacer plasma felices que es la terapia intensiva. Hemos utilizado un par de pacientes que ha ido muy bien, con otras patologías anteriormente. Ese es un aislado que tenemos allá y esta es la unidad tal cual actualmente. Apenas contamos con 6 unidades, somos una ciudad pequeña y, lógicamente, lo que deseamos es describir nuestra experiencia y poder, si fuera posible, ¿no?, sacar al 100% de los pacientes vivos. Ahí tienen el examen de nuestro residente. De hecho, somos un hospital que ya formamos un residente de terapia intensiva. También tenemos actividades de docencia. Y orgullosamente, pues, con Daniel, que está aquí presente, iniciamos en la ciudad de La Paz lo que es el Comité de Obstetricia y Crítica de la Federación Panamericana de Terapia Intensiva, en el cual yo me siento muy feliz de haber contado con toda la ayuda de ellos para iniciar esto. Es un sueño hecho realidad. La doctora Olaya, la actual directora del comité, ahí tienen algunas actividades justamente de capacitación relacionada a obstetricia crítica. El primer simposio, el segundo simposio que se llevó a cabo en Pereira, el tercero que debía ser este año en Lima, esperemos que sea así. Y también tenemos otros artículos en los cuales participamos. Ahí ven este artículo sobre el efecto de la altitud en la evolución de los pacientes con distrés respiratorio. ¿Qué encontramos en este estudio, llevado adelante por el doctor Gibaja como protocolo con el doctor Cadena y demás? Que la mortalidad en distrés respiratorio de otras causas, esto en el año 2018, era de 31.4 contra 32.7. O sea, no existía diferencia en la mortalidad en el mismo grado de distrés en pacientes de la costa comparado a nivel de altitud. O sea, la altitud no mata por sí sola, es la conclusión del estudio, sino la gravedad. La gravedad al ingreso del paciente es lo que determina la supervivencia. Ahí tienen la curva RO. Y además participamos en otro estudio, en el EPIC-3, en la prevalencia sobre enfermedades infecciosas en la terapia intensiva, en el cual se acaba de publicar, ahí abajo tienen la referencia en JAMA, de igual manera que participamos, y justamente la reflexión que hace Bernice Van Zandt en este estudio es interesante, que no importa si es un país sudafricano, no importa si es un país africano, son lastimosamente los que tienen más índices de pobreza en el mundo, o americano. Muchas veces pues, los pacientes sobreviven igual. Lo que determina la mortalidad nuevamente es la gravedad con la cual ingresa a la terapia intensiva. Ahí tienen una paciente en mi unidad que lo programamos hace 3 años. De hecho, este caso está publicado y ya la tienen extubada en la revista mexicana de anestesiología como síndrome de distrés respiratorio agudo en puerperio. Una paciente que hizo por zoster un distrés. Y en un caso de taquicardia supraventricular y de embarazo que lo publicamos en la revista mexicana de medicina y terapia intensiva aquí en el nivel de la altura. Ahí tienen una tomografía, respetando el anonimato del paciente, que como nos llega, lo interesante es eso, ¿no? Que esto lo veíamos hace 3 o 4 meses en China, y es muy, se siente,
hay una sensación especial de ver esta misma tomografía en uno de nuestros pacientes con las mismas características de vidrio deslustrado, bilateral, que se inició en China. El mismo virus ya llegó aquí con las mismas características. Esta es la radiografía de hace 3 días del paciente que tenemos aún en la terapia intensiva luchando por su vida, y se encuentra así. Por un lado también en la sala de aislado. Preparamos todos nuestros ambientes, hicimos una zona verde, una zona amarilla, una zona roja, y ahí tenemos un intercomunicador incluso para comunicarnos cuando estamos ahí adentro. Así está la sala actualmente. Y nos preparamos con las medidas de bioseguridad que corresponden para atender a estos pacientes. Afortunadamente, por lo menos en nuestra experiencia, hasta el momento no tenemos ningún personal de salud que tenga algún dato de infección químico. Y bueno, seguimos trabajando, ¿no? Necesitamos mayores datos, de todas maneras, a partir de mayor casuística para comparar a nivel de la altitud, según los niveles de altitud y las características fisiológicas, en este caso fisiopatológicas, los signos vitales con los cuales se ingresan a nivel de la altitud tiene alguna influencia sobre la mortalidad, ¿no? Para mencionar que mi unidad tiene actividades tanto asistencial como de investigación, que es lo que deseamos, y la prevención, ¿no? Esto es dirigido al público en general que no salgan de la casa y tienen parte del personal de salud. Y bueno, solo mencionar que yo soy parte del Comité Científico Nacional de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y queremos llevar a cabo acciones conjuntas. De hecho, el protocolo que estamos desarrollando, tenemos un colega que está allá en Bélgica, el doctor Carlos Panzani, y está revisando parte de nuestro protocolo para aplicarlo, siempre en coordinación con el doctor Ávila, que es el presidente de la Sociedad Nacional. Muchas gracias, eso es lo que yo quería compartir. Y me parece muy interesante todo lo que estamos mencionando el día de hoy para poder también generar un poco de información y comunicación entre nosotros, ya que reitero, no creo que sea la idea esperar a ver que sigan publicando los chinos y que publiquen los europeos y copiar todo lo que haga Estados Unidos. También debemos ver en qué nos va bien o en qué nos va mal, ¿no? Para intentar mejorar la evolución de los pacientes. Este webinar también está dedicados a los estudiantes. De hecho, el último capítulo era el rol que cumplen los estudiantes de medicina. Yo creo que el rol principal que deben tener en este momento los estudiantes de la sociedad científica que nos está acompañando es justamente prepararse. Porque en otros países que ha llegado a un grado tal la pandemia, incluso se menciona, ¿no?, que estudiantes del último año están yendo a reforzar las filas. Entonces, una medida principal sería reforzar el conocimiento, adquirir habilidades, en este caso que se requiera para también aplicar esta estrategia en nuestros países. Y bueno, como podemos darnos cuenta, por la globalización, por los viajes, por la facilidad con la cual uno se transporta hasta China en un día de vuelo, y esto no se puede hacer hace 200 años, lógicamente va a seguir habiendo pandemias. Si nos damos cuenta, cada 5 años o cada 10 años hay una pandemia grave, seguramente de aquí a 5, 8, 10 años va a haber otra, en la cual los estudiantes que nos están viendo ahora y espero que se beneficien de este webinar, van a ser los que van a atender también a pacientes producto de pandemia. Bueno, ahora sí podemos tal vez hacer un conversatorio acerca de las preguntas que tengan nuestra audiencia. Bueno, doctor, muchas gracias, doctor Antonio, doctor Eduardo, doctor Daniel, por las excelentes ponencias con referente a la experiencia, ¿no?, que se ha venido viviendo en estos meses. Bueno, ahora vamos a aperturar el espacio de preguntas. Entonces les pediría por favor a todos los participantes que continúan todavía el webinar, por favor dejarlos en el chat. Yo los leo para que los doctores nos puedan ayudar con sus dudas. Bueno, doctor, hasta mientras una pregunta que también me llega al chat con referente a cuál sería el rol, en todo caso, en caso de apoyar a las unidades de terapia intensiva de los estudiantes de medicina, ¿no? Porque si bien los estudiantes de medicina de último año ya tienen un poco más de habilidades, ¿cuál sería el rol, en todo caso, en el cual pueden ayudar ellos? Para usted, doctor Eduardo.
Sí, gracias. Mira, fíjate que nosotros lo que estamos haciendo es que para nosotros en México son cuando están haciendo el servicio social, nuestros alumnos, son alumnos de sexto año. Los que tenemos ahorita, ellos nos están ayudando a todo el análisis de la información. Como bien lo dijo Antonio y Daniel, la cantidad de información que está saliendo diario es brutal. No hay manera de cómo leer todo lo que está saliendo. Entonces, nuestros pasantes en conjunto con el grupo de residentes de terapia intensiva nos están ayudando a analizar toda la información a esta página que les comentaba, COVID-UTI, que está basada en el portal del INSABI, que es el Instituto Nacional del Bienestar en México. Subimos todos estos artículos con análisis para que nos podamos seguir educando a todo el resto del área médica. Nuestros chicos pasantes están haciendo esa labor. También nos ayudan en la parte de lo que es la educación hacia la familia de nuestros pacientes. Ellos, toda esta información, también bajan el nivel de la información para que sea entendible para la población abierta y no les generemos ansiedad. Hay mucha ansiedad en toda la población. Aquí en México, nuestra población en educación médica tiene prácticamente nula educación médica. Entonces ellos ahorita de lo que más temen es, si me da COVID, me muero, si me da COVID, no puedo ver a nadie, si me da COVID, probablemente me aíslen y no pueda yo despedirme de mi gente. Muchos tipos de miedos de ese tipo en donde evidentemente tienen razón, como bien lo decía Toño, la mortalidad que tenemos a veces no es de las mejores en las diferentes áreas, ¿no? Pero aquí lo que tratamos es de que la población tenga información clara, real, y para esto nuestros alumnos de sexto año de la carrera nos ayudan mucho. Como ustedes, bueno, eso no se los dije, estoy en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey como director de clínicas para lo que es el sexto año de la carrera de medicina en el TEC de Monterrey, en los institutos nacionales, y nuestros chicos tienen todo un programa educativo en donde primero tienen que hacer toda la capacitación dada por la OMS y OPS, y junto con una guía por parte de nuestros profesores, se dedican a dar educación continua a distancia a nuestra población abierta. Y todo esto bajo un programa educativo que permite que nuestra población trate de no tener más miedos y que vayamos a caer en actitudes difíciles en esta situación. Esto evidentemente no es sencillo, ¿no? Ustedes saben que si hay algo que a los seres humanos nos pega muy duro es la incertidumbre, y la segunda es el miedo. Y entonces ahorita en esta pandemia lo que tenemos es mucha incertidumbre y mucho miedo en todos los niveles. Y esto nos están ayudando ahorita mucho nuestros alumnos de sexto año, además de participar en los proyectos de investigación. Muchas gracias, doctor. Llega otra pregunta. Andrea pregunta, disculpen doctores, buenas noches. ¿Podrían repetir por qué el uso de corticosteroides no está recomendado en pacientes con COVID? Doctor Daniel, por favor. Bueno, Andrea, bueno, digamos que se han determinado 3 fases de la infección y de la enfermedad. Y una fase de replicación viral que está más o menos del 1º al 5º día de alta replicación. Luego viene una fase de respuesta del sistema inmune, una respuesta de la hormona y una respuesta exagerada con liberación de muchas citoquinas. Y aquí viene el daño alveolar y posiblemente el edema intersticial y el SRA, más o menos al día 10-14. Los primeros trabajos que recomendaban el uso de esteroides en pacientes con infección eran pacientes hospitalizados en planta, con algunas variables inflamatorias en los paraclínicos, pero en un tiempo determinado, más o menos entre el día 8 al 12. No está recomendado el uso generalizado en pacientes críticos de esteroides porque depende del día en el que tú estés viendo al paciente. Digamos que la enfermedad pareciera que fuera la misma en una evolución continua
Por eso, como decía Eduardo, la mejor estrategia es un soporte continuo de los pacientes, inclusive la ventilación mecánica en algunos no es el mejor soporte para mejorar la oxigenación, pero digamos, es un soporte para mejorar la oxigenación a fin de cuentas. Y el esteroide podría aumentar la mortalidad por sobreinfección, específicamente bacteriana, aumentar la replicación viral si se da en un momento inoportuno, en los primeros días de la infección. Y si uno, protocolos de uso de esteroides los han usado en muchas instituciones, en muchos países. En las epidemias anteriores por virus, por coronavirus, no fueron efectivos, no dieron un rendimiento adecuado, inclusive en algunos aumentaron la mortalidad. Entonces, por eso, digamos, en nuestro caso particular no los usamos. No recomendamos que se usen, pero vas a encontrar literatura donde algunos protocolos, específicamente el protocolo español de manejo, lo recomendaban en cierto día asociado a tocilizumab, a ciertos medicamentos antiinflamatorios. Entonces el doctor Eduardo, ¿qué otra opinión tenga en su experiencia con el uso de estos? Sí, no, igual que ustedes, Daniel, realmente nosotros no lo recomendamos. Ahorita hace una semana por ahí salió una propuesta de Joseph Barón, bueno, Meduri, que toda su vida estaba luchando por el uso de los esteroides en SIDA, ¿no? Y de Paul Marik, en donde Paul Marik, ahora que le pegó a las vitaminas, ahora quiere que todos tomemos vitamina C y D para prevenir muchas cosas. Realmente lo que se ha visto es que no hay una base fundamentada para usarlo. Como bien lo dijiste, en un inicio pueden aumentar todavía de manera exponencial la réplica viral, entonces realmente no tendrían ningún papel en estos momentos. Por ahí algunas dosis que propusieron Barón y Meduri es que sean de 1 por kilo de metilpredni, pero eso ya parecería más tratamiento para neumonía organizada criptogénica, más que para tratamiento realmente de la enfermedad como estamos viendo ahora. Gracias, Dani. Doctor Virgües, llega una pregunta para usted, no sé si la puede ver. Sí, la veo. ¿Qué opinión sobre la descoordinación, verdad? Sí, doctor. Básicamente es algo que yo creo que sucede a todo nivel. Sin embargo, lo que nos interesa en este momento es la parte académica y científica. Justamente el generar este tipo de reuniones internacionales para compartir datos entre países latinoamericanos es lo que nos atañe en este momento. Sin embargo, el rol que mencionábamos del estudiantado se puede relacionar a ayudarnos, como decía muy bien el doctor Rivero, ¿no? Ayudarnos a recuperar datos, a recuperar información para generar investigaciones. Y yo creo que la coordinación en ese sentido debería ser de los estudiantes con los actores que estamos directamente viendo los pacientes y demás. Sabemos que muchas veces, y lo voy a decir así directo, la política se involucra en cierto grado en este tipo de cosas, pero no nos compete a nosotros mencionar eso, sino la parte académica y científica, y lógicamente generar la coordinación entre nosotros con los estudiantes de medicina a través de estas actividades, ¿no? No podría yo mencionar por qué existe esa coordinación a diferentes niveles, como pero yo creo que tiene un tinte político, pero no podría mencionar más, ¿no? Gracias, doctor. Y bueno, llega otra pregunta. Nicole pregunta, buenas noches, ¿cuál es la relación entre la coagulación intravascular diseminada y los casos graves de COVID-19? Doctor Antonio, si nos podría dar su opinión sobre eso. Claro. Bueno, desde mi punto de vista, cualquier sepsis, o sea, cualquier SIRS que se denominaba antes, ¿no? Cualquier respuesta inflamatoria del organismo debida a una infección, pues ya lo denominábamos sepsis. En ese mismo sentido, es que todos los pacientes sépticos tienen una situación preocupante. Ya antes de hablar del COVID-19, y establecíamos protocolos de tromboprofilaxis a todos los pacientes, justamente, más aún en terapia intensiva post-grados, con daño en mortalidad y todo lo que sabemos en situación coagulante. Por lo cual, con más razón en estos pacientes, como decía el doctor Morano al comienzo de su webinar, consideramos la tromboprofilaxis de por sí, e incluso en algunos
anticoagulación como tal, debido a los hallazgos anatomopatológicos que se han obtenido en varios países, la microtrombosis, que también se asocia con la difusión orgánica múltiple en diferentes niveles, renal, cerebral incluso, ¿no? En ese sentido, está completamente recomendada la tromboprofilaxis o la anticoagulación en algunos casos específicos, para, lógicamente, evitar lo que es la coagulación intravascular diseminada, la que menciona en la pregunta. La coagulación intravascular diseminada se refiere a un estado de coagulación sistémico, íntegro, que todo el sistema de coagulación está activo. Lógicamente, el primer tratamiento es resolver la causa de esta coagulación intravascular diseminada, en este caso, superar la infección viral por el coronavirus, dar soporte vital a estos pacientes mientras se supera este periodo agudo. Y, lógicamente, puedes dar dosis a nivel antitrombótico. En el caso se podría utilizar, aquí utilizamos dosis de heparina, 5.000 unidades intravenosas cada 12 horas, a dosis tromboprofiláctica, a dosis antitrombótica, no a dosis anticoagulante, porque de hecho ya está coagulándose el paciente, ¿no? Gracias, doctor. Llega una pregunta para el doctor Daniel. Buenas noches a todos. Doctor Daniel, ¿cuáles serían sus recomendaciones para aquellos pacientes que cuentan con tratamiento de corticosteroides, como el caso del tratamiento del lupus? Bueno, primero adicionar algo a lo que decía Antonio, y es muy cierto, es parecía la misma serie de la sepsis. Entonces, cuando los protocolos nos llegan y nos dicen hay que poner dosis intermedias de heparina de bajo peso molecular, 1 miligramo kilo al día, o sea, 80 miligramos de estas heparinas, digamos, es muy riesgoso por los sangrados. Entonces, lo que estamos haciendo es vigilando la presencia de CID, midiendo productos de degradación de la fibrina, fibrinógeno. Un paciente que esté con esto prolongado y trombocitopénico, seguramente tiene una CID por consumo plaquetario, y en estos casos sí podríamos pensar que necesitarían alguna anticoagulación, pero empíricamente es muy riesgoso usarla. Y tu pregunta es muy curiosa porque particularmente los pacientes que venían consumiendo esteroides no están presentando cuadros severos de COVID-19. Posiblemente, digamos que la hipótesis de la enfermedad es que los pacientes ancianos tienen un sistema inmune senescente y un endotelio que en algunos casos está crónicamente enfermo, digamos los hipertensos, los ateroscleróticos. Estos pacientes tienen un endotelio crónicamente enfermo, y si son ancianos tienen un sistema inmune senescente que no da una respuesta apropiada al virus. Al contrario, los inmunosuprimidos que venían con esteroide, pareciera que su sistema inmune se regula hasta cierto punto y no da esta descarga de citoquina, esta activación de monocitos macrófagos, entonces no tienen cuadros tan severos. Obviamente los pacientes desde que ingresan los hemos tenido en cuadros moderados, artritis reumatoide con esteroides, y se los iniciamos de entrada a la dosis que venían consumiendo. 50 miligramos de prednisona, 30 miligramos, y con eso los manejamos. Digamos que esa es la opinión sobre el manejo, continuarle su tratamiento desde que ingresan a la unidad. De hecho, hoy, por una coincidencia, estuve con la jefa de reumatología del instituto. Los reumatólogos, al igual que el resto del hospital, están haciendo guardias en nuestro triaje, en nuestra zona de distribución de pacientes. Y hoy estaba la jefa de reumatología y le pregunté exactamente esto mismo. Me dijo, oigan, lo que estamos viendo es que primero tuvimos nosotros, yo no sé ustedes, una gran crisis porque se acabó la hidroxicloroquina en todo el país, porque hubo compras de pánico de todo esto y todos querían tener para tener en su casa profilaxis con hidroxicloroquina. Y la segunda cosa que ella me dijo, nosotros somos un hospital de concentración de enfermedades inmunológicas, AR y lupus. Dan consulta en promedio 5 días, a los 5 días de la semana de lupus y de artritis. En promedio tienen cada uno de los reumatólogos, que son como 10 o 12, entre 10 pacientes diarios de lupus o de artritis. Y los tienen con inmunológicos, con esteroides.
Y como bien lo dijo Daniel, realmente esta población, con su tratamiento de base que ya tiene, prácticamente no tiene manifestaciones de COVID. Nosotros en la terapia intensiva llevamos un solo caso de una pacientita con lupus y con SAF, ¿no? Con el síndrome antifosfolípido, que la tratamos de la forma habitual, como bien lo dijo Daniel, le dimos la dosis basal que tenía de esteroides, con lo del SAF, con toda la dificultad que implica seguirla por tiempos de coagulación, detectamos dímero D de más de 1500, la anticoagulamos y la seguimos con tromboelastometría para tratar de establecer bien cuál era su perfil de coagulación. El instituto, realmente debo de decirles, soy afortunado de estar ahí, tenemos muchos recursos. Entonces, con el Rotem estuvimos ahí siguiendo a esta pacientita y tuvimos la oportunidad de poderla egresar de la terapia intensiva, nada más siguiendo con sus tratamientos de base. Hizo un SIRA de los buenos, de 14, Prono, FIO2 al 80, y por fin pudimos salir de la terapia intensiva, pero realmente comparado con el resto de los pacientes, un SIRA, de hecho, de comportamiento benigno, fue de 3 días de evolución para poderla descartar. Esto, platicando como platicaba hoy con la jefa de reumatología, probablemente está en relación al uso crónico de su tratamiento de base. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, para ir ya cerrando esto, vamos a culminar con 2 últimas preguntas. El doctor Rudy López nos pregunta, cuando mencionan el rol de inhibidores de la angiotensina, ¿podrían aclarar si hay un rol protector o de riesgo? Ya que tiene 67 años y actualmente toma losartán. Doctor Virués, por favor. Disculpa, ¿cuál era la pregunta? El rol de los inhibidores de la angiotensina. El rol de los IECAS y los inhibidores de la angiotensina. Bueno, pues un rol terapéutico no existe. Lo que sí hay recomendaciones para los pacientes hipertensos crónicos que no dejen de consumir su medicación porque lógicamente una crisis hipertensiva que les venga puede matarlos de un ictus hemorrágico. Eso es lo más certero que existe ahora, porque muchos pacientes decían que dejando de tomar tal vez podía tener cierta evolución positiva, negativa, o tener cierto riesgo mayor a la infección con coronavirus. De todas maneras, lo más recomendable en relación a los IECA, o sea, en enalapril, lisinopril y demás, es que los pacientes cardiovasculares no dejen de tomar la dosis que están recibiendo. De ninguna manera está contemplada en ninguna parte del protocolo de tratamiento el recibir o el dejar de recibir. Gracias, doctor. Bueno, una pregunta para el doctor Daniel, con referente a las recidivas, ¿no? Donde un reporte de caso publicado recientemente en una revista de los Estados Unidos menciona que jóvenes entre 30 a 45 años presentan algunas complicaciones incluso luego de haberse curado, ¿no?, del coronavirus. ¿Qué opina sobre eso, doctor? Recibidas a nivel, bueno, digamos, pues lo que más ha visto son en pacientes, digamos que esto se parece mucho a ese síndrome de linfocistosis hemofagocítica que da a los niños. Entonces se ha visto que los jóvenes que hacen esto deben tener alguna lesión genética ligada digamos que la mortalidad es mucho más alta en hombres obesos, porque las mujeres no tienen tanta mortalidad ni complicaciones, y el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 está en el cromosoma X. Entonces parece que hay un componente genético importante asociado a mortalidad. Las personas jóvenes que están muriendo posiblemente tengan alguna lesión o alguna alteración genética que no se busca, obviamente, que mueren sin factor de riesgo de 20, 30 años. Y estos pacientes están haciendo más eventos trombóticos cerebrovasculares, más disfunción renal aguda, cuadros de SRA más severos, y algunos parece que tienen recidivas, sobre todo de fibrosis pulmonar, requerimiento de oxígeno domiciliario,
pero pues no hay todavía mucha información. La mayoría se recuperan, o sea, la tasa de mortalidad de pacientes jóvenes es muy baja. En la serie italiana, la estadounidense, que ya han salido algunos datos de España, son del 5%, 10%, mientras la mortalidad de pacientes de 60, 70 años del 60%, 70%. Entonces, más que las recidivas que puedan quedar, porque son un grupo de pacientes que se recuperan muy rápido, son la mayoría de casos leves, es la causa de por qué les da cuadros severos a ellos, porque están causas de mortalidad si no tenían un factor de riesgo determinado. Entonces, en eso se está, digamos, avanzando en investigar cuál es el factor que lo está predisponiendo a tener esos casos más severos. Pero en cuanto a secuelas, la principal es la fibrosis pulmonar posterior. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ya para culminar, con referente a la fisiopatología que desencadena la coagulación intravascular diseminada, ¿en qué momento exactamente aparece esto? Porque hace 2 semanas más o menos atrás creo que se publicó un estudio justamente que es cuando ataca a la cadena beta 1, ¿no? De la hemoglobina. Entonces, si nos pudiera explicar un poco más de eso, por favor. Doctor. La CID en realidad está más asociada al daño, a la disfunción endotelial, el del endotelio pulmonar, digamos, vascular pulmonar, que se presenta más o menos entre el día 8, 10, 12. Hay un consumo plaquetario y se produce microtrombosis. Digamos aquí pueden ver esta gráfica. ¿Sí la pueden ver? Sí, doctor. Exacto, entonces aquí vemos que se presenta, aquí está, digamos, la luz alveolar y la luz vascular del capilar, y en esta disrupción de citoquinas y de células inflamatorias cuando vemos que se presenta el daño endotelial y la coagulación, y esto más o menos en el curso de tiempo es entre esta fase pulmonar y la fase preinflamatoria, que se da más o menos en el día 10 al 14. En el final de la gráfica ustedes ven que ya se elevan los marcadores inflamatorios, el dímero de ferritina, interleuquina 6, y esa es una fase de hiperinflamación, y lo que se conoce es que el daño endotelial en ese momento es por consumo, por disfunción del endotelio y por consumo plaquetario de coagulación intravascular por atrapamiento plaquetario, digamos. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya con eso habíamos culminado el primer webinar académico organizado por la Sociedad Científica. Si puedo, claro que sí, doctor. Si puedo acotar algo. Disculpe. Algo interesante. Tenemos un gasómetro aquí en el Hospital del Norte que nos permite medir metemoglobinemia, distemoglobinemia en general. Es como el efecto del cianuro, eso con lo que mencionaban hace un momento de la hemoglobina, de esa porción que puede ser ocupada o alterada, ¿no? En este caso de la infección por el virus, es como el cianuro, reitero, el cianuro desplaza el oxígeno de la hemoglobina de este sitio de forma irreversible y lógicamente los pacientes mueren con hipoxia, tisular y celular. En ese sentido nos llama la atención la serie de casos pequeña que tenemos de los 6 pacientes, que había dishemoglobinemia de hasta un 23%, o sea, la cuarta parte de la hemoglobina que tenían los pacientes que fallecieron era dishemoglobina, o sea, era una hemoglobina disfuncional. Sin embargo, el paciente que tenemos ahorita en el Hospital del Norte, que está luchando por su vida, tiene una dishemoglobinemia de 11% cuando ingresó, actualmente tiene de 6%. Y lo interesante es que tiene hemoglobina de 24, es eritrocitosis. Lo que ahí, doy un ejemplo de qué cosas sería interesante investigar. Lo que se viene a la mente nada más. ¿Qué pasaría si a todos los pacientes intentamos dirigirlos con transfusiones sanguíneas hacia un nivel alto, que aquí en La Paz y el Alto, la mayoría de pacientes son tendientes a la eritrocitosis a nivel de la costra relativamente, por lo menos?
les transfundimos con un objetivo alto, tratando de reemplazar esa hemoglobina que está disfuncional, si es que se confirma realmente todo lo que se ha escrito en estudios chinos y demás, de que hay una porción de la hemoglobina que no funciona, ¿no? Que está disfuncional. Ese sería un interesante objetivo del tratamiento, pero hay que tomar en cuenta los otros fenómenos, no solo aumentar el nivel de hemoglobina, aumenta la viscosidad, puede haber mayores efectos trombóticos, formar más coágulos, sería justamente evitar esto, ¿no? Con la trombofilaxis y demás, ¿no? O sea, hay un balance muy, muy, muy interesante ahí entre los factores que pueden mejorar el flujo sanguíneo, los factores hemorreológicos, así como los fenómenos trombóticos, ¿no? Pero ya vamos a contarles qué les pasa con nuestro paciente, pero justamente era el que era más fácil ventilar, a este último no lo clonamos. Y nos llamaba la atención eso, que dice hemoglobina era baja desde el ingreso a comparación de los otros que eran de 16, 18, como les digo, hasta 23. Muchas gracias, doctor. Doctor Daniel o doctor Eduardo, si quisieran agregar algo más para ir ya cerrando el presente webinar. Nada más agradecerles a ustedes la invitación, el haber podido compartir con ustedes, el haber aprendido de todos ustedes es sensacional. Esto creo que en Latinoamérica tenemos que replicarlo más veces, así es que cuando ustedes digan, aquí estaremos para poder ver en qué modo nos podemos ir ayudando todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, es que estoy leyendo una pregunta de Nicole, que la han referido dos veces. Digamos que este virus ya ha mutado desde que salió en China, más o menos ha sufrido unas 50 mutaciones, micromutaciones. Entonces hay una duda si una vacuna puede ser efectiva para todos los virus que están circulando mutados ya a nivel mundial. Digamos, estas mutaciones a nivel viral no le confieren más agresividad ni más resistencia, son como mutaciones adaptativas. Como cada vez que se replica tiene pequeños defectos por una replicación tan elevada, entonces muta, pero no es para volverse más agresivo. Efectivamente hay inmunidad, hay producción de anticuerpos IgG, IgM, y posiblemente pues las personas que ya se infectaron, si llegan a tener infección nuevamente con un virus similar, pues van a tener inmunidad. El problema es que el virus llegue a mutar tanto que nos pase como con la influenza, que cada año sale una cepa diferente y tenemos que vacunarnos con una vacuna para esta nueva cepa, entonces eso sí que no se sabe todavía. Y comentarles muchas gracias. Aquí en Colombia ya nosotros hemos graduado médicos, hicimos taller de ventilación mecánica, ellos están ya haciendo el año rural. En la Sociedad Colombiana de Medicina, de Facultades de Medicina, que se llama SCOFAMI, hicimos, digamos, todas las facultades y sociedades un curso online que es gratuito para los estudiantes con conceptos de cuidado intensivo. Entonces, si desean hacerlo, creo que se pueden inscribir, toma casi 2 días solamente hacerlo. Tiene 9 módulos, entonces están invitados a que lo consulten y si desean hacerlo, es gratuito, lo pueden hacer en la página de la SCOFAMI. Bueno, muchas gracias por invitarnos, Antonio, Eduardo, un gusto conocerte y pues a la orden cualquier nueva invitación o evento que tengan, con mucho gusto. Sí. No, muchas gracias. Ya para terminar mi intervención, agradecer a Eduardo, un gusto haberlo conocido por este medio. Gracias. Un saludo igual a Daniel, que siempre nos estamos viendo. Seguramente este va a ser el origen para muchas cosas que siempre tenemos la inquietud de hacer. Agradecer igual a Marco, a Gary, a Alberto y invitar, se me acaba de ocurrir porque esa es la idea, ¿no? Lógicamente, la Sociedad Científica de Ciencia de Medicina, en este caso la Universidad Privada de Franz Tamayo, tiene mucho interés en estos tópicos. Voy a hablar con los directivos de la Sociedad Científica de Estudiantes para ver cómo poco a poco podemos ir incorporándolos al trabajo. No estoy diciendo que van a entrar, obviamente no vamos a exponer a los pacientes como tal, pero como decía muy bien el doctor Rivero, pues incorporarlos tal vez a la búsqueda de información, en el caso que se requiera, pues al seguimiento de pacientes de una manera que no implique mucho riesgo, o prácticamente un riesgo nulo, ¿no? En el caso que se requiera, esperemos que no, al llegar a este extremo de necesitar internos, pregrado o estudiantes que ingresen,
eso ya será una política de país, pero en este momento todavía no, hay que ser cautos. Sin embargo, me parece una muy buena opción que comencemos a relacionarnos más con los estudiantes, por lo menos en ese sentido de la búsqueda documentada o otro tipo de actividades, vamos a conversarlo. Y públicamente quiero agradecer a todo su directivo de la Sociedad Científica y finalmente pues desearles una buena salud a todos y que nos encontremos lógicamente para compartir experiencias de aquí un par de meses. Eso sí. Excelente, doctor. Muchas gracias. Y una vez más, agradecerles por las excelentes ponencias. Hemos compartido bastantes conocimientos y bueno, nosotros somos los que queremos más esto, ¿no? Porque realmente esto nos involucra en algún momento. Ya en otros países están colaborando muchos estudiantes y bueno, nosotros también aquí queremos prepararnos. Bueno, ya con eso culminaríamos y agradecer a todos los participantes que han accedido a este webinar, que nos han seguido durante todas estas horas. Perdón también, doctores, nos hemos pasado un poco del tiempo, pero bueno, muchas gracias, doctor Virgües. Esperemos trabajar con usted, doctor Daniel, doctor Rivero también, para prepararnos, ¿no? Bueno, doctor, que les vaya muy bien, muy buenas noches, hasta luego. Gracias, igualmente.